Las mañanas comienzan temprano en Nueva York. Margaret Clark se despertó antes de que sonara su alarma y miró por la ventana. Los rascacielos de Manhattan brillaban bajo el sol matutino. Cada vez que veía esta vista, recordaba lo lejos que había llegado. Lunes otra vez. Margaret suspiró al levantarse de la cama. Como directora de marketing en la agencia de publicidad Lewis y Clark, ya se había convertido en una figura respetada en la industria. Sus ideas y liderazgo habían guiado campañas exitosas para muchas marcas famosas, y como resultado, su cuenta bancaria había crecido constantemente. Sin embargo, sus ahorros parecían disminuir constantemente. Mientras preparaba el café, Margaret tomó su teléfono inteligente. Había un nuevo mensaje de su madre: Maggie, el alquiler de Britney vence pronto, y mi refrigerador se descompuso. Necesito comprar uno nuevo. ¿Podrías transferir el dinero antes de que termine la semana? Te queremos. Margaret miró la pantalla y tomó un sorbo de café en silencio. Habían pasado 5 años desde que comenzó a apoyar financiera a su madre, Carol, y a su hermana, Britney. Después del divorcio de sus padres, su padre se volvió a casar y se mudó a la costa oeste, dejando a Carol y Britney atrás. En ese momento, Margaret acababa de recibir su primer gran ascenso en la agencia de publicidad y pensó que podía ayudar a su madre y a su hermana. Se suponía que era una ayuda temporal, pero ahora ella pagaba el alquiler completo del apartamento de su madre y su hermana y la mayoría de sus gastos de manutención. Margaret misma vivía en un apartamento de Manhattan que estaba lejos de ser barato y tenía que invertir en actividades sociales y un vestuario necesario para su trabajo. Los fondos para su sueño de iniciar su propia empresa de consultoría de marketing se acumulaban muy lentamente. Mientras respondía al correo electrónico, Margaret pensó: probablemente necesito otros 3 años hasta que pueda construir una lista de clientes suficiente y asegurar un ingreso estable. En el tren hacia la oficina, Margaret revisó su agenda. Hoy tenía una reunión importante con la directora ejecutiva y necesitaba preparar una presentación para un nuevo cliente. Tomó otro sorbo de café y respiró profundamente. No importaba lo cansada que estuviera, tenía que ser perfecta en el trabajo. Su salario no solo mantenía a una persona, sino a 3. Margaret, esta presentación no sirve. Necesitamos más impacto, dijo la directora ejecutiva Jennifer Ross mientras colocaba los documentos sobre el escritorio y miraba a Margaret. ¿Puedes revisarla para mañana? Por supuesto, Margaret sonrió, pero por dentro estaba gritando. Tenía planes para cenar con su madre y su hermana esa noche. No podía cancelar. Ya había roto una promesa la semana pasada por el trabajo y tuvo que escuchar las quejas de su madre por teléfono durante 1 hora. Lo haré funcionar, murmuró para sí misma. De vuelta en su oficina, Margaret contestó una llamada telefónica. Era de Britney. Oye, Maggie, vamos a ese restaurante italiano esta noche, ¿verdad? Me muero por su tiramisú. Ah, y encontré un bolso nuevo, es tan lindo, verde esmeralda, perfecto para nuestro viaje a Hawái. ¿Viaje a Hawái? Sí, había prometido enviar a su madre y a su hermana a Hawái como regalo de cumpleaños. Estaba demasiado ocupada con el trabajo para ir ella misma, pero quería que lo disfrutaran. Genial, Britney, pero hablemos de eso en la cena. Estoy inundada de trabajo. Entendido, pero no llegues tarde. Mamá también espera con ansias. Esa noche, Margaret finalmente llegó al restaurante. Ya llevaba 1 hora de retraso. Lo siento mucho, la reunión se alargó, dijo. Su madre, Carol, hizo un gesto con la mano con desdén. Está bien, Maggie. ¿Ya pedimos vino? Para ti también. Carol tenía más de 60 años, pero gracias a los costosos tratamientos de belleza y al meticuloso peinado, parecía 10 años más joven. Britney tenía el mismo cabello rubio y los mismos ojos azules que Margaret y siempre estaba pendiente de la moda. Entonces, Maggie, ¿cómo va ese nuevo proyecto?, preguntó Carol, inclinando su copa de vino. Margaret respiró profundamente. Para ser honesta, no va bien. A la directora ejecutiva no le gustó el plan actual y tengo que rehacerlo para mañana. Eso es difícil, dijo Carol, pero rápidamente cambió de tema. Hablando de eso, Britney, cuéntale sobre tu nuevo novio. El rostro de Britney se iluminó. Oh, Jason. Es un banquero de inversiones.
Me compró un collar de Tiffany's el otro día. Margaret bebió su vino en silencio. Estaba acostumbrada a que no se tomaran en serio sus preocupaciones. Después de todo, ella no era la que estaba siendo apoyada, sino la que apoyaba. ¿Y tú, Maggie? ¿No has conocido a alguien agradable?, preguntó su madre. Mamá, estoy demasiado ocupada con el trabajo para conocer a alguien, Margaret sonrió. Además, ahora mismo estoy. Ya ves. Te lo dije, interrumpió Britney. Maggie solo piensa en el trabajo, pero deberías empezar a pensar en ello pronto. No te estás haciendo más joven. Durante el resto de la cena, la conversación giró principalmente en torno a la vida amorosa de Britney y los rumores del círculo social de Carol. Como de costumbre, Margaret se encargó de la cuenta antes de irse. Nos vemos la semana que viene, Maggie. Carol besó a su hija en la mejilla. Y no te olvides del refrigerador. No lo haré, mamá. De vuelta en su apartamento, Margaret trabajó hasta altas horas de la noche revisando la presentación. Frotándose los ojos cansados, abrió su aplicación bancaria y transfirió $500 a la cuenta de su madre para el refrigerador y pagó también el alquiler del apartamento de su hermana. Algún día tendré mi propia empresa, se aseguró Margaret. Solo un poco más de paciencia. Pero no sabía cuánto tiempo se alargaría ese poco más. La misma rutina la esperaba mañana. Al acostar su cuerpo cansado en la cama, Margaret continuó posponiendo sus sueños poco a poco por el bien de su amada familia. La oficina de Margaret estaba llena de actividad desde temprano en la mañana. La campaña para la nueva línea de la marca líder de cosméticos, Bella Beauties, estaba llegando a su clímax. Este proyecto tenía el potencial de ser un punto de inflexión en su carrera. El éxito podría llevar a un ascenso, pero el fracaso podría significar no solo un recorte salarial, sino incluso poner en peligro su puesto. Atención a todos, Margaret levantó la voz en la sala de conferencias. Solo nos quedan unas horas para la presentación. Demos prisa con las comprobaciones finales. Los miembros del equipo creativo asintieron y volvieron a sus tareas. Margaret se dirigió a la sala de descanso y respiró profundamente. Durante las últimas 3 semanas, apenas había dormido. Solo iba a casa para cambiarse y descansar unas pocas horas. Aún así, nunca dejó de apoyar financieramente a su madre y a su hermana. ¿Estarás bien?, su asistente, Jessica, le puso una mano en el hombro. Esta presentación es perfecta. Gracias. Margaret estaba a punto de sonreír cuando su teléfono inteligente vibró. Era un mensaje de Britney, emergencia. Llámame inmediatamente. Margaret frunció el ceño. Las emergencias de su hermana solían ser cosas como encontrar un nuevo atuendo o ser invitada a una fiesta con amigos. Sin embargo, justo antes de la presentación, no quería preocupaciones adicionales. Te llamo más tarde, respondió brevemente y puso su teléfono inteligente en modo silencioso justo antes de que comenzara la presentación. Margaret se tomó un momento para ir al baño durante un breve descanso. Su reflejo en el espejo parecía cansado, pero el maquillaje lo ocultaba lo suficientemente bien. Al revisar su teléfono inteligente de nuevo, vio que Britney había enviado varios mensajes seguidos. Maggie, algo terrible ha pasado. ¿Por qué no respondes? Somos familia. Necesito dinero, $2000 para mañana. Margaret suspiró. Típica Britney. Incluso en este momento, antes de su presentación, su hermana priorizaba sus propios problemas. De hecho, la semana pasada había enviado $11,000 para otra necesidad de compras de emergencia. Tal vez debido a la fatiga, las emociones que normalmente reprimía comenzaron a aflorar. Podría ser considerada aunque sea una vez en mi día importante también, pensó. Mirando las notificaciones de su teléfono inteligente, vio una de Instagram. Britney había comenzado una transmisión en vivo. ¿Por qué ahora?, se preguntó Margaret, pero curiosa por lo que estaba haciendo su hermana, abrió la aplicación. En la pantalla estaban Britney y su madre, Carol. Las dos estaban sentadas en el costoso sofá que Margaret les había regalado el mes pasado, bebiendo vino. Se escuchaban risas. Entonces, ¿cuánto le dijiste a Maggie?, preguntó Carol. $2,000, respondió Britney con una risita. En realidad, 11,000 dólares serían suficientes, pero si consigo más,
puedo ir a mi próxima cita de manicura y día de spa. Buena idea, respondió Carol, inclinando su copa de vino. Ella es tan despistada para estas cosas, lo que nos funciona bien. Margaret se quedó sin aliento. Su corazón comenzó a acelerarse. Ella es realmente el cajero automático definitivo, continuó Britney. Vamos a Hawái con el dinero de la hermana mayor otra vez. La última vez conseguimos una mejora de hotel, pero esta vez quizás deberíamos pedir también billetes de primera clase. Ni siquiera se dará cuenta, es tan despistada. Carol se rió a carcajadas. Dijo que está ahorrando para su propio sueño, pero mientras estemos nosotras, ese día nunca llegará. Algo se rompió en la mente de Margaret. Ella pagaba un alquiler más alto para su hermana que para su propio apartamento y también cubría los gastos de vida de su madre. Había estado agotando gradualmente sus ahorros destinados a perseguir su propio sueño para mantener a su familia. Britney de repente se inclinó hacia la pantalla. Oh, no, olvidé terminar la transmisión en vivo. La pantalla se oscureció. Margaret se quedó congelada. Le tomó unos segundos aceptar la realidad que tenía ante ella. Su amada familia, especialmente su hermana, Britney, la veía como nada más que un cajero automático, una fuente de dinero. Solo notó las lágrimas que le corrían por las mejillas cuando su asistente, Jessica, llamó a la puerta del baño. Margaret, estamos a punto de empezar. Ya voy, Margaret se obligó a hablar, mirándose en el espejo del baño. Respiró profundamente. Sé profesional, se dijo a sí misma. Concéntrate en el trabajo ahora, en las emociones más tarde. Sacando su teléfono inteligente, Margaret abrió silenciosamente su aplicación bancaria. Eliminó la configuración de transferencia automática a las cuentas de su madre y su hermana y bloqueó sus contactos. La acción se sintió sorprendentemente tranquila. Cuando Margaret regresó a la sala de conferencias, sus ojos estaban rojos, pero nadie dijo nada. Extendió sus materiales y comenzó la presentación. Las palabras salieron automáticamente. En su mente, daban vueltas pensamientos sobre la relación que había construido con su familia, su papel y su futuro. La presentación fue un éxito. El cliente quedó satisfecho con el plan y firmó el contrato en el acto. Los miembros del equipo estaban entusiasmados y la invitaron a celebrar, pero Margaret se negó cortésmente. Me voy a ir un poco temprano hoy. Gracias a todos, de verdad. Al regresar a su apartamento, Margaret se desplomó en su cama. Finalmente, la represa de emociones se rompió, y ella lloró en voz alta. El dolor de la traición, la ira y, sobre todo, la tristeza la abrumaron. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué me usaste así? A medida que avanzaba la noche, una determinación comenzó a crecer en el corazón de Margaret. Nunca más se dejaría usar. A la mañana siguiente, cuando Margaret se despertó, su cabeza se sentía tan pesada como el plomo. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y tenía la garganta seca. Aún así, se levantó y abrió la ventana. Era la misma escena matutina de Nueva York de siempre, pero algo era diferente. Era ella misma. Mirando su teléfono inteligente, vio docenas de mensajes sin leer de su madre y su hermana. Margaret los leyó pero no respondió. En cambio, abrió un archivo que había estado cultivando durante mucho tiempo. Era un plan de negocios para su propia empresa de marketing, Margaret Clark Consulting. Durante 5 años, había estado esperando para llevar a cabo este plan. Había pospuesto sus sueños por su familia. Basta, susurró. Es hora de vivir mi propia vida. En lugar de dirigirse a la oficina, Margaret se reunió con su jefa, Jennifer, y presentó su renuncia. He estado pensando en esto durante varias semanas, dijo Margaret en voz baja. Quiero independizarme e iniciar mi propia empresa de consultoría. Jennifer se mostró sorprendida, pero rápidamente demostró comprensión. Sinceramente, lamento verte ir, pero puedes hacerlo. Te presentaré a clientes. Gracias, Margaret sonrió. Había una sensación de liberación en esa sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, Margaret trabajó incansablemente para construir los cimientos de su nueva vida. Encontró un apartamento más pequeño y asequible y comenzó a prepararse para mudarse.
Sus ahorros, finalmente utilizados para su propósito original, ahora que había dejado de mantener a su familia. El contacto con su madre y su hermana continuó implacablemente, llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos e incluso intentos de contactarla a través de conocidos mutuos. Sin embargo, Margaret no respondió, en cambio, programó una cita con un consejero psicológico. Te estaban utilizando, dijo suavemente la doctora Reed. Pero quizás tú también aceptaste ese papel en tu relación con ellas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Margaret. Tu deseo de ser amada y reconocida puede haber llevado a que satisfacieras todas sus demandas. Necesitaban tu dinero, y tú necesitabas su afecto. Es una dependencia poco saludable. Margaret consideró profundamente estas palabras. De hecho, había buscado gratitud y reconocimiento de su familia, pero nunca fue genuino. Solo el dinero que ella proporcionaba tenía valor para ellas. El día que se mudó a su nuevo apartamento, Margaret contempló la vista desde la ventana. No era tan grandiosa como su anterior rascacielos, pero estaba contenta con este pequeño espacio. Esta fue su propia elección. El primer espacio de oficina para Margaret Clark Consulting fue un pequeño espacio de trabajo compartido en Brooklyn, solo un escritorio, una computadora y su pasión. Eso era todo lo que tenía. Este es el verdadero comienzo, dijo, mirando la pizarra vacía. El primer mes fue difícil. Encontrar clientes era difícil, y los ingresos eran inestables. A veces lamentaba haber dejado su antiguo trabajo estable, pero Margaret no se rindió. Trabajó hasta altas horas de la noche, asistió a eventos de networking y confió en las referencias de antiguos colegas. Y finalmente, consiguió su primer cliente importante. Era una marca de cosméticos emergente llamada Bloom Organics. La fundadora, Sofía, quedó impresionada por la presentación de Margaret. Me encanta tu pasión y creatividad, dijo Sofía mientras firmaba el contrato. Quería trabajar con alguien como tú en lugar de con una agencia grande. Esa noche, Margaret celebró esta pequeña victoria. Abrió una botella de champán sola y brindó por el futuro de su empresa. Su teléfono sonó, y el nombre de su hermana apareció en la pantalla. Margaret dudó un momento, pero no quería que nada arruinara su victoria esa noche. Ignoró la llamada y salió al balcón para respirar profundamente. La Margaret anterior habría contestado el teléfono inmediatamente e intentado satisfacer cualquier demanda, pero ahora era diferente. Comenzaba a comprender que su valía no se reducía solo al dinero o a lo que podía dar. Una verdadera relación familiar se basa en el respeto mutuo y el amor, no en la explotación unilateral. A la mañana siguiente, Margaret se despertó sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. Las heridas no habían sanado por completo, pero la fuerza para seguir adelante estaba floreciendo. Cogió su teléfono inteligente y vio nuevos mensajes de su madre y su hermana. De alguna manera habían logrado encontrar las direcciones del nuevo apartamento y la empresa de Margaret. Maggie, voy a visitarte mañana. Necesitamos hablar. Margaret respiró profundamente. Sabía que tendría que enfrentarse a ellas eventualmente, pero ahora estaba en una posición diferente, no como un cajero automático débil, sino como una mujer fuerte que entendía su valor y podía establecer límites. Abrió su portátil y comenzó a trabajar en una estrategia de marketing para su nuevo cliente. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: a partir de ahora, viviría para sí misma. Y eso era solo el comienzo. En su pequeña oficina de Brooklyn, Margaret estaba totalmente concentrada en su trabajo. La campaña de Bloom Organics iba bien, y ya había recibido consultas de 2 nuevos clientes potenciales. Su negocio estaba creciendo lenta pero seguramente. El teléfono sonó, y Margaret miró su teléfono inteligente. Era de su amiga, Sara. Sara era cercana tanto a Margaret como a su madre y era la única conocida mutua con la que Margaret había mantenido contacto regular desde que cortó lazos con su familia. Maggie, necesitamos hablar, la voz de Sara sonaba preocupada. Es sobre Carol y Britney. Margaret se sentó más profundamente en su silla. ¿Qué pasó? No han pagado el alquiler durante 2 meses. El propietario exige que se muden. Britney me llamó en pánico. Margaret cerró los ojos. Casi podía ver a su madre y a su hermana frente a ella, dejando el apartamento cuyo alquiler Margaret había estado pagando hasta hace 2 meses, cargando sus pertenencias.
Intentó alejar los sentimientos de culpa. Son adultas, Sara. ¿Se las arreglarán? Lo sé, pero Sara continuó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Carol dijo que está trabajando en 2 trabajos a tiempo parcial. Britney también comenzó a trabajar como camarera en un restaurante, pero no es suficiente para el alquiler de su apartamento. Margaret se sorprendió un poco por esta información. No esperaba que su madre y su hermana empezaran a trabajar realmente. Era un cambio increíble con respecto a cómo habían estado antes. Simpaticé, pero sigue sin ser mi problema, respondió Margaret con la mayor calma posible. Dijeron que planean visitar tu oficina esta tarde. Margaret miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Gracias, Sara, por decírmelo. Después de colgar, Margaret miró por la ventana. Sabía que tendría que enfrentarse a su madre y a su hermana algún día, pero no estaba preparada. En su corazón, se mezclaban la ira y la tristeza. Recordó las caras de las 2 mujeres que la habían llamado cajero automático y se habían reído. Se escuchó un golpe en la puerta de la oficina. Margaret respiró profundamente y dijo, «Pase». La puerta se abrió, y Carol y Britney estaban allí de pie. En comparación con hace 2 meses, las 2 habían cambiado considerablemente. El cabello de Carol no estaba perfectamente peinado como antes, y su maquillaje era tenue. Britney llevaba unos vaqueros sencillos y un jersey en lugar de ropa de marca de lujo. Ambas parecían cansadas. Maggie, y Carol habló primero. «Finalmente te encontramos». Margaret permaneció sentada en su escritorio, mirándolas. «¿Qué quieres?». Su voz era intencionadamente fría. «¿Por qué cortaste el contacto?». Britney dio un paso adelante. «Realmente estamos pasando apuros». «Estoy segura», respondió Margaret con calma. «Debe ser difícil cuando tu cajero automático se descompone». Con esas palabras, el color se desvaneció del rostro de Carol y Britney. Intercambiaron miradas. «¿De qué estás hablando?». Carol intentó fingir ignorancia. «La transmisión en vivo de Instagram donde me llamasteis el cajero automático definitivo, y os reísteis», dijo Margaret, controlando sus emociones. «Dijisteis que no me daría cuenta porque soy despistada, ¿recordáis?». Las lágrimas se le llenaron los ojos a Britney. Eso fue solo una broma. Una broma muy divertida. Especialmente considerando que yo pagué el alquiler completo de vuestro apartamento, subvencioné vuestros gastos de manutención y sacrifiqué mis propios sueños», dijo Margaret sarcásticamente. Carol se hundió en una silla. «Maggie, nosotras». «Mamá, por favor, no pongas excusas», Margaret interrumpió a su madre. «Os quería a las 2. Por eso quería manteneros, pero vosotras no me quisisteis. Solo me estabais usando». «Eso no es cierto», gritó Britney. «Eres mi hermana». «Te quiero». «¿De verdad?», preguntó Margaret con calma. «Entonces, ¿por qué no escuchasteis mis historias de trabajo? Compartisteis mis preocupaciones y solo pedisteis dinero sin importar lo cansada o luchadora que estuviera. Vuestras demandas nunca cesaron». Carol comenzó a llorar. «Estuvimos equivocadas, pero sigues siendo nuestra hija y hermana. ¿Vas a abandonar a tu familia?». Algo se rompió dentro de Margaret con esas palabras. «¿Familia?», su voz se elevó. «¿No fue la familia la que abandonó al cajero automático? Siempre estuve ahí para vosotras, pero ¿alguna vez pensasteis en mí? Ni una sola vez». La habitación quedó en silencio. Estaba claro que las palabras de Margaret habían calado hondo. «Ahora sí que estamos en problemas», dijo finalmente Britney. «No podemos pagar el alquiler y tenemos que mudarnos la semana que viene. ¿No nos vas a ayudar?». Margaret inhaló profundamente y exhaló lentamente. «No puedo», respondió en voz baja. «Nunca más seré vuestro cajero automático». «¿Pero qué se supone que debemos hacer?», preguntó Carol con una expresión desesperada. «Vivir con vuestra propia fuerza, como lo hice yo». Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. «Yo también acabo de empezar mi propio negocio. No es fácil, pero tengo que trabajar duro por mi cuenta». «Maggie, por favor», dijo Carol entre lágrimas. «Realmente lamentamos lo que dijimos». «De verdad», Margaret se dio la vuelta. «¿O solo queréis dinero otra vez?».
No pudieron responder. Sus palabras fueron duras, pero ciertas. No os odio, dijo finalmente Margaret con una voz más suave. Solo estoy herida. He perdido la confianza. Se necesitará tiempo para recuperarla. Así que podemos tener esperanza, preguntó Carol con esperanza. No puedo prometer nada ahora mismo, respondió Margaret con honestidad. Necesito tiempo para pensar, pero una cosa que puedo deciros es que nunca podemos volver a la relación que teníamos antes. No soy vuestro banco. Britney asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo, pero por favor, no nos abandones por completo. Necesito tiempo, repitió Margaret. Por ahora, enfrentaos a vuestros propios problemas. Voy a vivir mi propia vida. Después de que salieron de la habitación, Margaret se quedó junto a la ventana, mirando la vista exterior. Emociones contradictorias se arremolinaban dentro de ella, simpatía e ira, afecto y decepción, una sensación de liberación y soledad. Su teléfono inteligente sonó. Era un correo electrónico de un nuevo cliente confirmando la reunión de mañana. Margaret respiró profundamente y volvió a su escritorio. La vida continúa, y ahora ella vivía para sí misma. He crecido, susurró en voz baja. Tal vez ellas también necesitan una oportunidad para crecer. Fuera de la ventana, podía ver a Carol y Britney alejarse, con los hombros juntos. Parecía que estaban enfrentando problemas juntas por primera vez. Margaret tenía sentimientos complejos, pero confiaba en su elección. A veces, el amor tiene que ser duro, y el verdadero amor no consiste en consentir a alguien, sino en fomentar el crecimiento. Había pasado un año. Los notables de la industria del marketing se reunieron en una pequeña sala de eventos de Manhattan. Era la fiesta de aniversario de un año de Margaret Clark Consulting. Un brindis, Sofía levantó la voz hacia Margaret. Celebrando tu éxito. El sonido de las copas chocando resonó, y Margaret sonrió. Este año había pasado como un torbellino. La campaña de Bloom Organics fue un gran éxito, duplicando las ventas de la empresa. Otros clientes acudieron a Margaret después de escuchar su reputación, y ella contrató a 3 miembros del personal y se mudó a una oficina más grande el mes pasado. También había recibido el premio Emerging Marketing Leader Award. Su decisión de perseguir su sueño había sido correcta. Después de la fiesta, Margaret regresó a su nuevo apartamento de Brooklyn. No era más grande que antes, pero le gustaba el lugar. Era un apartamento que ella misma había elegido, pagado con su propia fuerza y decorado a su propio estilo. Sobre la mesa de la cocina había un sobre. Era una tarjeta de Navidad de su madre y su hermana. Margaret respiró profundamente y la abrió. Dentro había una carta manuscrita. Querida Maggie, este año hemos aprendido muchas cosas. Cuando te marchaste de nuestras vidas, fue una lección dura, pero necesaria. Ahora trabajo a tiempo completo en una compañía de seguros. Britney ha sido ascendida del restaurante y trabaja en la recepción de un hotel. Compartimos un apartamento pequeño, pero estamos pagando el alquiler con nuestros propios esfuerzos por primera vez. Queremos disculparnos contigo, no solo por el dinero. Sinceramente, nos disculpamos por herirte, por usarte y por no ser una verdadera familia. Estamos avergonzadas de nuestras acciones. Si estás dispuesta, ¿podríamos verte en Navidad, solo para hablar? Con amor, mamá y Britney. Margaret terminó de leer la carta y se sentó en el sofá. El dolor de hace un año no había sanado por completo, pero su intensidad se había suavizado en los últimos meses. Había seguido recibiendo terapia y aprendió que su valía no está determinada por cómo la tratan los demás, sino que existe dentro de sí misma. Unos días después, Margaret entró en una cafetería. Podía ver a su madre y a su hermana sentadas en una mesa. Eran diferentes de antes. El cabello de Carol tenía más canas, y Britney no llevaba ropa ni maquillaje llamativos. Ambas miraban a Margaret con expresiones tensas. Hola, dijo Margaret en voz baja. Gracias por venir, respondió Carol. La conversación fue incómoda al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Su madre y su hermana hablaron de sus nuevos trabajos y hablaron de las dificultades y alegrías de vivir independientemente. Hemos cambiado, dijo Britney con una expresión seria. Gracias a ti, Maggie.
No soy un cajero automático, dijo Margaret en voz baja. Soy una persona con sentimientos que merece respeto. Lo sabemos, Carol intentó tomar la mano de su hija, pero se detuvo a medio camino. A partir de ahora, te escucharemos, en el verdadero sentido. Margaret asintió. El perdón completo todavía tomaría tiempo, pero la posibilidad de un nuevo comienzo era visible. Las tres estaban finalmente comenzando a aprender el verdadero significado de la familia, el equilibrio entre dar y recibir, y sobre todo, la importancia de valorarse a sí mismas. Un paso a la vez. Margaret sonrió. Afuera, la nieve había comenzado a caer silenciosamente. Era el comienzo de una nueva estación.